Hola chicos, buenas noches. Hola, Doctor, buenas Buenas noches, noches. doctor. buenas No se noches. está grabando todavía. ¿Cuántos alumnos son? Somos 60, doctor. 60, ya faltan 20. Esperamos a los 50 y empezamos, ¿ya? La modalidad de... Me dice, no se está grabando la clase, ya, un minuto. Ya, chicos, me informa de que todas las clases se graban y van al Zoom de la universidad, ¿ya? Entonces, se supone que esta clase va al mismo fin. Ya, chicos, empezamos la clase. Vamos a tener que entrar dos veces. Se ha creado dos Zooms para la clase, uno de 40 minutos. Ya nos hemos pasado 10 minutos coordinando, antes que ustedes entren. Se acaba este Zoom y le enviará a la delegada del segundo para continuar con la clase. Vamos a empezar. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, escúcheme, la modalidad que yo tomo asistencia es dos capturas a sus usuarios, todos con cámara encendida. El que no está en las dos capturas, falta. El que está en una de ellas, es su asistencia. ¿Me dejo entender? Hola, vuelvo a repetir. La asistencia en la clase es con captura de pantalla. Voy a tomar dos capturas en el transcurso de la clase. El que no aparezca en ninguna de las dos, falta. ¿Ok? Si aparece en una de las dos, está presente. Está bien, doctor. Ya activen sus cámaras todos. Ya empezamos, chicos, entonces. Sus compañeros se van a ir integrando en el transcurso de la clase. Bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocernos el día miércoles de la semana pasada. Quienes sabe es el doctor Eladio Ruiz Díaz, médico cirujano del Hospital Las Mercedes. El tema de hoy va a ser procedimientos especiales en cirugía. Vamos a hablar de sonda nasogástrica, sonda Foley, tanto en varón como en mujer. Vamos a hablar de un procedimiento de examen físico que se llama tacto rectal y las inmovilizaciones para pacientes politraumatizados con algún tema de un esguince, una fractura, cómo poder resolverlos en el primer nivel de atención, hasta referirlos hacia un hospital de mayor complejidad. La, la sonda nasogástrica, chicos, es un procedimiento médico que se realiza con bastante frecuencia en lo que son áreas críticas, en emergencias, UCI, pacientes a veces en el área quemados. Ya en cirugía lo usamos bastante este tipo de procedimiento, eh, con la finalidad de descomprimir la parte gástrica. Nos ayuda también cuando hay vómitos y náuseas persistentes que no mejoran con la aplicación
de medicamentos. Es un procedimiento invasivo, ¿ya? Donde al paciente hay que pedirle una autorización, hay que explicarle por qué se le va a realizar. Ya se puede utilizar, la primera vez que se usó este dispositivo fue para una alimentación, para una nutrición temprana, lo utilizó un cirujano John en Estados Unidos para alimentar a un paciente politraumatizado para evitar una desnutrición, ¿no? Ya que eso lo podía, anterior a esto, llevaba a la muerte de los pacientes. Entonces, esa fue la primera vez que se usó una sonda nasogástrica para, para poder, como un procedimiento médico. La sonda nasogástrica actual que todos conocemos fue creada por el doctor Abraham Lois, también estadounidense en 1921, la que ha ido pues ayudándonos en el transcurso del tiempo con distintos pacientes para poder solucionar o ayudar a una mejoría. La sonda está compuesta por dos partes, la parte del extremo proximal y la parte del extremo distal que tienen sus características. El extremo distal tiene cuatro aberturas, que es una punta roma, que es la que va a ir en el interior, en este caso de la parte gástrica, y la parte externa es una goma látex que va a ir conectada hacia la bolsa colectora o para una alimentación. Según la función que le demos, va a ir este dispositivo pues conectado. Tenemos diferentes tipos de sonda, de acuerdo a los números. El número de sonda se va a presentar en French. Un French es de 0,53 centímetros, lo cual pues va a dar el diámetro de la sonda, el grosor, para que me entiendan. Si ustedes van a utilizar una sonda minuto, para alimentación, deben usar una sonda con un French de mayor de 18, porque se le va a dar una dieta licuada, en la cual pues si usamos una sonda de menor calibre se nos va a obstruir y nos va a traer problemas. Los tipos de sonda tenemos la sonda Nelaton, que es, la sonda Nelaton, que es generalmente usada en pacientes pediátricos, ya es una sonda de látex de un diámetro pequeño, generalmente usada en pacientes recién nacidos. Ya tiene la punta Roma también, sus diámetros van desde los 8 French, que es una sonda con menor calibre. Se usa generalmente para descomprimir la parte gástrica de esos pacientes o mayor uso para una alimentación enteral. La sonda de Levin, que es la sonda que ustedes conocen, la sonda que vamos a utilizar el día miércoles para la práctica, es una sonda siliconada. Varía pues su grosor entre 12 a 20 French, una longitud según la marca. Al menos en el mercado tenemos una que va desde los 90 hasta los 120 centímetros, lo cual debemos pues realizar una buena medición para que la sonda esté en una posición correcta. Eso lo vamos a ver posteriormente cómo hacemos la medición. Como ya mencioné, el extremo distal, o sea, la punta, tiene cuatro orificios y pues la sonda presenta marcas de color negro que más o menos nos va a ayudar al momento de hacer la medición para colocarlo en un aproximado que la sonda llegue hacia la parte gástrica. Los diámetros en lactantes, pues obviamente es menor de 40 a 50 centímetros, en niños hasta 90 y en adultos de 90 hasta 150. En el mercado tenemos hasta 120, de 90 a 120 es lo que debemos manejar. Según la marca, eso va a depender según la marca. La sonda de Salem, ya que es una sonda con doble luz, es una similar a la sonda de Levin con las mismas características, siliconada. Se utiliza para lavados gástricos, en este caso pacientes pues con intoxicaciones con la ingesta de sustancias organofosforadas. Se realiza pues este lavado, esta irrigación gástrica. Pacientes con hemorragia digestiva alta, en este caso úlceras pépticas, ya sea gástricas o duodenales, se puede utilizar esta sonda. No es muy comercial,
pero se menciona porque en algún momento ustedes van a ver este tipo de sonda y tienen que tener la convicción y la idea que se usa para lavados e irrigación. Esta sonda no se usa para alimentación enteral por la misma característica que tiene doble luz. Por una luz puede hacerse un lavado y por la otra puede hacerse la aspiración del contenido. La sonda de Edwards es una sonda siliconada también a doble luz, ya es una sonda de mayor diámetro, como ven ahí es de 28 a 40 French. Se utiliza también para lavados gástricos, ¿no? Donde vamos a utilizar bastante sustancias como cloruro de sodio para que haya una buena irrigación gástrica y por la otra luz es por donde se extrae este, estas sustancias, ¿no? Chicos, están entrando los compañeros. Ya, este cuadrito es muy importante. Las zonas nasogástricas tenemos pues los diferentes materiales, polivinilo, poliuretano y siliconada, ¿no? Las ondas de polivinilo son pues la Levin, Stalin y la Nelaton, son Levin, Stalin y Nelaton, son las ondas que vamos a usar, las que tenemos a la mayor disposición en en los tópicos de emergencia, de cirugía, de medicina interna. Se utiliza para succionar el contenido gástrico para administrar medicamentos. Ya esas son el uso más correcto de este tipo de sondas. Las ventajas de que son sondas rígidas, son gruesas, son duras. La desventaja de que el material causa irritación a las fosas nasales, a la orofaringe, lo cual pues no debe estar colocada por mucho tiempo. Mientras que la zona de poliuretano y la siliconada se utiliza para una alimentación enteral. Son sondas de más más blandas, no son tan gruesas, ya son dóciles, no son muy rígidas, las cuales pues pueden utilizarse para alimentación enteral. La que usamos generalmente es la sonda siliconada, que es una sonda de color blanquecina, por donde de mayor diámetro, obviamente, mayor número de French, que se usa para una alimentación. El retiro de una sonda debe ser antes de los 15 días, la sonda de polivinil, mientras que la siliconada puede pasar los 30 días si es que el paciente tiene un buen cuidado. Muy importante esto, chicos, ya la sonda que usamos, por ejemplo, en pacientes de UCI, que son pacientes que están con ventilador mecánico, están bajo pseudoanalgesia, necesitan alimentarse. La nutrición es fundamental para la recuperación de un paciente en ese tipo de, en ese estado que tiene, ¿no? Se utiliza la sonda siliconada para una alimentación enteral, se da una dieta licuada por ese tipo de sonda. Mientras que la sonda de Levin se usa para cortos tiempos. No se debe de usar para alimentación por las mismas características que tiene y no podemos tenerlo más de 15 días. Generalmente los pacientes que están en UCI o pacientes que necesitan una alimentación enteral tienen pues alguna neoplasia, están bajo ventilación mecánica y lo vamos a usar por largo tiempo. Entonces, por eso se recomienda la sonda silicona. Según la clasificación, según las luces de la sonda, la sonda de Levin y Nelaton es de una sola luz. La sonda de Nelaton, chicos, se usa en parte adulta para evacuar orina, por ejemplo, cuando hacemos cirugías con anestesia regional, en este caso raquidia o peridural, el paciente hace un globo vesical posoperatorio. En este caso, el paciente se usa una sonda Nelaton para descomprimir la vejiga y el paciente, pues con ejercicios vesicales, empieza a recuperar su motilidad de la vejiga y hace su micción ya espontáneamente, ¿no? Por el mismo. La sonda de sal es una sonda a doble luz, se usa para lavados y la sonda de Sestak Nakamura es una sonda que lo ven en la imagen, se usa para sangrados digestivos altos. En este caso, pacientes cirróticos que tienen un sangrado, pues la varices esofágica se presentan mayormente en el tercio inferior del esófago y su sangrado es bastante abrupto, bastante
eh, bastante limitante, y ya que ese sangrado, si no lo controlamos, el paciente se nos va a poner en una hipotensión, luego en un shock hipovolémico y pues puede fallecer. Entonces esta zona es muy importante, tiene dos globos como ven y la luz para la parte gástrica, ¿no? El primer globo es la que va a comprimir, la que va a causar hemostasia por compresión en la parte esofágica. El segundo globo va hacia la parte del esfínter gastroesofágico también para hacer una compresión. Los diámetros de sondas que vamos a elegir según las edades de los pacientes es la siguiente. Para neonatos y lactantes de 5 a 8 French, es una sonda delgada. De 18 a 7 meses de 8 a 10, de 7 a 10 años de 10 a 14 y mayor de 14 años pueden usar de 12 hasta 16. En, en lo que las características cuando colocamos la sonda y el residuo que vamos a ver, si es un residuo gástrico, pues es un residuo claro, eh, puede ser marrón si es que hay un sangrado, ya puede ser sangre roja rutilante si es que hay un sangrado activo. En la parte intestinal, pues es una secreción más oscura, más biliosa. Es un amarillo, es un amarillo verdoso la secreción intestinal, ya que ahí hay secreción biliar, ¿no? Las vías biliares desembocan en la segunda porción del duodeno y pues al realizar el peristaltismo y hay una perforación o colocamos la sonda, en ese caso nasogástrica, y que vaya hacia la parte intestinal, la parte Y1, pues la característica es muy distinta cuando está en la parte gástrica. Y en la parte pulmonar, pues es acuoso con burbujas o rojo pajizo también, es un rojo claro la secreción. Cuando ustedes ven ese tipo de secreción van a saber en qué altura está puesta la sonda. ¿Cuáles son las indicaciones para colocar una sonda nasogástrica? Pues ya he venido mencionando, un drenaje o aspiración del contenido gástrico, descompresión en pacientes con obstrucción intestinal mecánica, en pacientes con hilio posoperatorio, también con hilio dinámico, ya con problemas ácido-base, en este caso hipocalemia, causan un enlentecimiento o un aperistaltismo de la parte gastrointestinal, y cual pues necesitamos una sonda para evitar los vómitos persistentes, la, la aspiración de ese contenido. Es muy importante para hacer lavado gástricos, en este caso hemorragias, cuando hay ingesta de sustancias tóxicas como sustancias organofosforadas, alimentación enteral asistida en pacientes postrados crónicos, pacientes con traumas vertebromedulares, pacientes con secuelas de TEC, pacientes con secuelas de posoperado de tumores cerebrales. Son pacientes que van a depender permanente de una sonda enteral para alimentación, ¿ya? Administración de medicamentos también en ese tipo de pacientes, y toma de muestra gástrica. En el caso de la toma de muestra se realiza pues para hacer estudio de la secreción gástrica, cultivos para ver Helicobacter pylori, también en pacientes pediátricos y neonatos para diagnóstico de una tuberculosis, ya que esos pacientes no pueden expectorar por su misma inmadurez que tiene el sistema respiratorio, lo cual pues, se coloca una sondita para aspirar la secreción en horas en las primeras horas de la mañana para realizar el, el estudio. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Primeramente, pues la sonda nasogástrica vamos a colocarle por la parte nasal cuando hay una desviación nasal o una obstrucción septal. Ya no colocar por ese orificio nasal, sino colocar por el otro orificio. Si ya los dos, el- hay afectación de la parte septal de ambos orificios, ya no queda más que colocar una sonda orogástrica, ¿no? En las pacientes con ingesta de cáustico, que en este caso, pues lo que mayormente ingieren es lejía, el hipoclorito de sodio. Entonces, en ese caso, pues evitar realizar un lavado gástrico o colocar una sonda, ya que este tipo de sustancias van a licuefactar el tejido digestivo, lo van a degradar, para que me entiendan. Y ustedes al colocar la sonda nasogástrica, como es una sonda rígida, pueden perforar ya sea la parte esofágica, la parte gástrica, y van a provocar una mayor lesión. Sospecha también de rotura esofágica, en,
está contraindicado la zona nasogástrica. Sospecha de fracturas faciales de base cráneo, ya que puede terminar la zona nasogástrica en la bóveda craneal. Pacientes posoperados de cirugías esofágicas o gástricas recientes, ya que pueden romper la anastomosis. Pacientes posoperados de la parte nasal, en este caso pacientes posoperados del labio leporino, en lo que es pediatría, evitar colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Divertículo de Senker es un divertículo que se ubica en la primera porción del esófago, es un divertículo posterior, es un divertículo verdadero, en el cual pues al colocar la sonda podemos perforar este divertículo y pues tener una perforación esofágica que nos puede llevar a más complicaciones. Malformaciones como una atresia coanas o una atresia esofágica en niños. ¿Qué debemos usar para colocar una sonda nasogástrica? Pues tener la sonda nasogástrica, ver el diámetro siempre, los French es importante, guantes, una gasa, silocaína, un vaso con agua, el espadrapo para fijar, una jeringa y la bolsa colectora. En, ¿Qué es lo que se va cómo se va a realizar? Primeramente, brindarle la información al paciente. Eso es lo primero que ustedes deben hacer, informar al paciente qué procedimiento se le va a hacer, para qué le vamos a colocar la sonda, cuál va a ser su beneficio y cuál va a ser las molestias que va a provocar esta sonda. Entonces, con una autorización del paciente, ustedes van al procedimiento. Primeramente, tener todos sus materiales que ya hemos hablado anteriormente y realizarse un lavado de manos clínico, ¿ya? Que ya hablamos también en la clase anterior. Entonces, los pasos, pues, previamente, fundamental, el paciente tiene que saber para qué se le va a realizar ese procedimiento. Ya, el material debe ser estéril, obviamente, y pues realizar la medición de la sonda que es de la punta de la nariz hacia la parte retroauricular, hacia la parte de la apéndice sifoides del esternón, 2 dedos por debajo. Esa es su medida aproximado que ustedes van a utilizar para colocar esa sonda. Hasta donde dé la medida, se supone que la sonda está en la parte gástrica. ¿Ya? En niños menores es de 1 dedo del apéndice sifoides y también las sondas de menor diámetro. Ahí vemos cómo se hace la medida y lo primero que vamos a hacer es, el paciente debe estar en un ángulo de 60 grados, ya en la cama. Se debe lubricar, primero permeabilizar la sonda, porque a veces hay defecto de fábrica donde no está obstruido y debemos cambiar esa sonda. ¿Cómo se permeabiliza? Con cloruro de sodio se le inyecta a la sonda para ver si hay un pasaje normal. Segundo, se va a lubricar la parte de la sonda nasogástrica desde la punta hacia la parte media y se le va a introducir lentamente por la fosa nasal que ustedes van a elegir. Segundo, se le va a decir al paciente que esté tranquilo, que se relaje y que vaya tomando pequeños sorbitos de agua para que haga la deglución. Y ustedes van colocando lentamente la sonda, van a estimular el estímulo de la tos, porque van a pasar por la orofaringe. Pero mientras el paciente está ingiriendo pequeños sorbos de agua, ustedes van pasando la sonda y va a ir hacia la parte esofágica, ya que al deglutir el paciente va a tapar la vía respiratoria y va a ir la sonda hacia vía digestiva, que es nuestro objetivo. En este caso, pues cuando ustedes piensen que la sonda está ubicada correctamente, van a colocar aire por la sonda con una jeringa de 20 y van a auscultar la parte epigastrio. Si ustedes escuchan el sonido característico de la insuflación de aire, pues está en estómago y no hay problema. Fijan su sonda. Ya, chicos, se acaba la reunión, entramos al otro Zoom, ¿ya? Fijan su sonda y empiezan con la terapia, ya sea para hacer un lavado, ya sea para aspiración de contenido, para lo que ustedes han colocado. Si es que no escuchan el sonido característico y el paciente empieza con tos, 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 es porque la sonda está en vía respiratoria. Entonces hay que volver a retirar para volver a colocar la sonda. Acá tenemos la verificación de la sonda. Ya, cuando una sonda está colocada, siempre se verifica que no se haya obstruido, que no se haya codado,
con aire, siempre con aire, eviten colocar líquido, ya que supongamos que ustedes coloquen una sonda erróneamente, va a la vía respiratoria y ustedes colocan líquido, están provocando un problema al pulmón, el cual nos va a complicar el tratamiento de este tipo de pacientes. Las complicaciones que pueden suceder es pues que la sonda entre a vía respiratoria, que cause una lesión en la mucosa nasal, ya que haya pacientes cirróticos que tengan varices esofágicas y que por colocar la sonda eh, muy bruscamente perforemos esas varices y sangre o una perforación esofágica también. Ya es muy importante pues fijar muy bien la sonda, ya que si lo fijamos muy a tensión puede provocar una necrosis del cartílago nasal y nos puede traer complicaciones posteriores. La fijación de la sonda se hace pues en la parte nasal inferior, luego se coloca la parte de siliconada con la bolsa colectora, ¿ya? En caso de que ustedes lo usen para una descompresión gástrica o se acoda en caso lo usen para una alimentación enteral. Siempre verificando cambios de coloración en la parte nasal, ya permeabilización de la sonda, siempre ver antes de aplicar un medicamento o alimentación, ver que la sonda esté permeable. Y la característica de la secreción, en todo caso, si tiene bolsa colectora, para que ustedes vean, pues a veces es fecaloidea, cuando es una obstrucción intestinal, a veces cuando hay una obstrucción intestinal alta, pues es biliosa. Entonces, todo eso es importante verificar. Para retirar la sonda igual, tenemos que hacernos un lavado clínico, comunicar al paciente, colocar una posición de Fowler, ya pinzar la sonda e ir enrollando poco a poco en la palma de la mano para evitar que al sacar la punta pues puedan contaminar con las secreciones del paciente hacia ustedes mismos o hacia a los pacientes que están alrededor de esa cama, ¿no? Siempre bastante cuidado, luego pues desechar toda la sonda, todo lo que los implementos que hemos usado y realizarse un lavado de manos. Bueno, chicos, eso es de zona nasogástrica. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿No? Ya, vamos a esperar que se corte y vamos a entrar al otro sub, ¿ya? La sonda Foley tiene una característica de que va a depender del paciente, ¿no? Si es mujer o varón. La sonda Foley, pues, es una sonda que está compuesta en la punta por un orificio, tiene un globo o balón, 2 centímetros proximales a la punta, y en la parte más proximal vamos a encontrar el pabellón o embudo, donde se coloca la bolsa colectora, y la vía para insuflar el balón. En este caso, la vía para inflar el balón, en nuestro mercado tenemos dos tipos de sondas, ¿ya? La sonda común, la de Foley, y también está la sonda Foley Rouge, que tiene su em- tiene un sistema de empaquetadura para evitar, pues, colocarlo con aguja, ya que muchas veces pueden causar accidentes donde perforan la sonda Foley, el globo no infla, o ustedes mismos al hincar con la aguja pueden romper este dispositivo e hincarse en ustedes mismos, ¿no? La sonda Foley se aplica para un drenaje de la vejiga, en este caso orina, ya se realiza también pues, en pacientes que vamos a operar de una laparotomía exploratoria de ir con sonda Foley, pacientes postrados, pacientes que vamos a medir diuresis, pacientes que tenemos que realizarle un balance, debe ir con sonda Foley para poder ver estrictamente cuál es la diuresis. Se puede aplicar también con fines terapéuticos o diagnósticos, en el caso de la especialidad de urología que usa este tipo de procedimientos, ¿no? Las sondas pueden haber sondas de 3 vías o de 2 vías. La más usada para nosotros es la de 2 vías y la de 3 vías se usa para una irrigación, pacientes con hematuria, pacientes posoperados de próstata tienen que usar esa sonda ya que van a irrigar la parte de la vejiga para expulsar los coágulos y el sangrado remanente.
Las sondas se van a caracterizar por tener números. También hay sondas de una sola vía, que es para drenaje. En este caso es similar a la sonda Nelaton que hablamos anteriormente. La sonda de dos vías, la más usada, que tiene su globo para drenaje de orina. La de tres vías, que ya he mencionado también, que es para irrigación continua. Y la sonda de cuatro vías, que es muy poco usada, eh, que es también para una irrigación, pero una irrigación más de mayor cantidad, de mayor volumen. La sonda Foley también, hay pacientes que van a usar una sonda Foley permanente, en el cual pues el material cambia, ¿no? Es una sonda siliconada. La duración de la sonda Foley es de 15 días también, con bastante cuidado del paciente. A los 15 días debe cambiarse. Y la sonda siliconada puede durar más de 30 días según el cuidado del paciente. Hay pacientes que están indicados con sonda Foley permanente. Entonces, en ese caso se indicaría una sonda Foley siliconada y no una de látex, ¿no? Para evitar el cambio y la posible contaminación. ¿Cuáles son las indicaciones de la sonda Foley? Según, ¿no? Si usamos para fines diagnósticos, para fines terapéuticos, fines diagnósticos, recogida de muestra de orina estéril, para radiografías varitadas, ya con contraste, se pone el contraste por la sonda y se toma la radiografía. Generalmente este tipo de radiografías ya no se usan porque ya tenemos un avance en la tecnología de imágenes, ¿no? En este caso Urotem, que son más sensibles y específicos que este tipo de procedimientos que se hacían anteriormente. Para medir la orina residual, también para ver la diuresis del paciente, ¿no? Es importante la sonda Foley. Fines terapéuticos para las retenciones urinarias, para unas obstrucciones urológicas, ya para cuando hay una lesión de vejiga, para cicatrizar esa lesión, se pone una sonda aproximadamente de 14 a 21 días y para las irrigaciones de pacientes con hematuриos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una sonda Foley? Pues una prostatitis aguda, ya que la próstata va a estar bastante inflamada y nos va a dificultar el pasaje de sonda. Lesiones uretrales como estenosis, fístulas, los traumas uretrales también se contraindica la colocación de sonda nasogástrica porque podemos aumentar la lesión de ese tipo de, o sea, de traumatismo. El traumatismo generalmente es un trauma pequeño, y hay un sangrado. Al colocar la sonda, pues aumentamos el diámetro y pues retrasamos el pronóstico y la recuperación de nuestro paciente. Los calibres son importantes, ya en este caso, pues en mujeres es de 14 a 16 French, hombres 16 a 18, 20 a 22 French, según ¿para qué lo vamos a usar? Por ejemplo, en pacientes hematúricos generalmente es de 18 a 20, ya que pues ese sangrado hay coágulos y puede obstruir la sonda. Si ustedes colocan una sonda número 14 o 16, hay una alta probabilidad de que esa sonda se obstruya y vuelvan a colocarlo al paciente otra sonda y pues es más gasto para el paciente, más es, es, mm, es bastante molestoso, traumático para el paciente varón y también mujer colocar la sonda Foley. Entonces, por lo cual elegimos una sonda de un buen diámetro para evitar estos problemas. Pediátricos de 5 a 12, ya neonatos obviamente más de menor diámetro de 3,5 a 5. Los colores de las sondas, como ven en la parte izquierda, van a coincidir con los números. En la parte donde se embona la bolsa colectora, ahí está descrito cuántos mililitros ustedes pueden insuflar el globo, que va a ir de 5 a 30 ml, la cantidad que ustedes pueden insuflar o colocar líquido para que haya una buena presión.
Ya, continuamos, chicos, entonces. A ver, vamos a esperar a sus compañeros. Ya, entonces, ¿cuál es el procedimiento para la colocación de una sonda Foley? Primeramente, pues, explicarle al paciente, siempre pedir la autorización de que se le va a aplicar una sonda Foley, cuál va a ser el procedimiento, para qué se le va a colocar y qué le va a beneficiar al paciente. ¿Ya? El procedimiento, primeramente, en lo que es el varón, se va a realizar una antisepsia de la parte genital. En este caso, pues hay que limpiar bastante el surco prepucial, ya que en esa zona se acumula secreción, bacterias, los cuales si no realizamos este procedimiento, pues podemos hacer que invadan las bacterias que se encuentran en esa zona hacia vejiga y causar una infección urinaria. Ya utilizar guantes estériles, lubricar la sonda con silicona, ¿ya? Y realizar una antisepsia con antiséptico, en este caso yodo, espuma, ¿ya? De 7,5 alrededor del glande, o clorexidina al 4%, realizarle una limpieza en el surco balano prepulsal, glande y parte distal del pene. Ya el pene se coloca en una posición de 90 grados, ya, como ven acá, luego se va a ir colocando lentamente la sonda Foley ya lubricada, se va a colocar hasta la división. Toda la sonda en el varón se coloca en su totalidad, como están viendo en las últimas imágenes. Ya no se coloca la mitad, toda la sonda debe de ir. Incluso aunque ustedes vean la salida de orina, deben colocar la sonda en su totalidad hasta la división. Una vez que llegan a la división, van a insuflar el globo con el contenido, en este caso cloruro de sodio, y van a verificar cuántos mililitros van a colocar. Generalmente el globo resiste de 5 a 30, ¿ya? Entonces es importante colocar 15 para que haya un buen soporte al momento de fijar la sonda. ¿Qué hacemos si es que no ven orina y ya se ha aplicado toda la sonda en su totalidad? Pues van a irrigar un poquito por la sonda donde van a irrigar cloruro de sodio 20 cc para ver si es que está en vejiga, porque puede ser que el paciente ya haya evacuado, haya hecho la micción y obviamente no vamos a encontrar orina, pero al colocar esa cantidad de cloruro y al sacar va a haber una tinción amarilla, ¿no? Porque hay rezagos de orina en el cual podemos pues, minuto, minuto, en el cual podemos afirmar de que la sonda está en vejiga y poder realizarlo y poder realizar la fijación de la sonda y colocación de la bolsa colectora. Ahí estamos viendo cómo se fija la sonda hacia la bolsa colectora, se fija en la parte del muslo con espadadrapo, una vez ya jalada, ¿no? Haciendo su tensión para que sientan que el globo ocluye la uretra prostática para que haya una buena presión y la orina salga por la sonda. En la mujer, pues es un poquito más, se podría decir, más fácil, ya que no tenemos que meter toda la zona en su totalidad. La uretra de la mujer mide de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Al colocar la sonda y ver que salga orina, colocamos 3 centímetros más la sonda y ya podemos insuflar el globo, porque en este caso va a haber menos probabilidad de que hagamos una lesión uretral, mientras que en el varón no, si tú no colocas toda la sonda y haces la insuflación del globo, puedes provocar un trauma uretral,
una hematuria y puedes complicar al paciente. Igual el procedimiento es el mismo, se explica al paciente, se le pide la autorización, se le va a brindar información sobre el procedimiento, para qué le vamos a hacer, en qué le va a ayudar y que el paciente nos autorice al colocar la sonda. Segundo, pues se hace una asepsia del canal vaginal, se identifica, eh, se identifica el meato uretral externo, por lo cual vamos a colocar la sonda Foley. En este caso ese es el procedimiento, se identifica el meato uretral externo, se coloca la sonda, no se coloca en su totalidad como ya mencioné, se realiza la insuflación del globo, se realiza una leve tensión y posteriormente la fijación. ¿Alguna duda, pregunta que tenga en el caso de la sonda Foley, chicos? No, ninguna, ya. Eh, en la sonda Foley tienen que ver los frames, es importante según si es varón o mujer, eso es muy importante, ¿ya? Y si el paciente tiene una hematuria, pues siempre colocar una sonda Foley de 18 al menos, si es que no 18, de 16 hacia arriba, no colocar una sonda 14 porque se nos va a complicar y vamos a volver a colocar la sonda. Otro procedimiento que está en objetivo de la clase es el tacto rectal, que es más que todo perteneciente al examen físico de la parte gastrointestinal. Los objetivos, pues, cuándo indicar un tacto rectal, cómo se debe realizar y cómo debemos describir el tacto rectal. Este caso ya es un caso un poquito más pudoroso, por eso es muy importante pedir la autorización al paciente, explicarle que se le va a realizar el tacto y con qué objetivo es. eh, realizarle este examen físico, ¿no? Si el paciente no autoriza, no se puede realizar, entonces hay que tener bien en cuenta la aceptación del paciente, eso es muy importante, para evitar problemas legales. ¿En qué consiste el tacto rectal? La introducción del dedo índice a través del canal anal va a poderle, no va a permitir explorar todo el canal anal, vamos a llegar hasta recto medio, ya según el biotipo del paciente. Vamos a tocar estructuras adyacentes, como en el caso de los varones podemos tocar la próstata, mujeres podemos tocar el cervix, las características que tiene este tipo de órganos para detectar algún u otro problema. También para ver, pues, cuando hay impactaciones fecales, ver la característica de la mucosa recto anal, si en todo caso hay endurecimientos, hay alguna úlcera, para ver si es que hay tumoraciones, cuerpos extraños, para todo eso se utiliza el tacto rectal. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues como ya mencioné, ¿no? En dolores de la parte perianal, tenesmo, rectorragias, cuando hay supuraciones, secreciones, en este caso purulenta, incontinencia fecal, para palpar tumores. Cuando hay síntomas urológicos como micciones pues frecuentes, micciones a cuentagotas, ya cuando hay obstrucción de la orina, orina oscura, para todo ese tipo de síntomas ustedes deben de realizar un tacto rectal. ¿Cómo se debe hacer el tacto rectal? Ya muy bien expliqué, explicación al paciente y autorización, ¿no? Con delicadeza, empleo de guantes, silocaína, bien, bien lubricado, ya la vejiga del paciente debe estar vacua, la posición del paciente puede ser en genopectoral o posición ginecológica, según lo que ustedes van a examinar. La posición de plegar maometana o genopectoral, ya lo usamos generalmente para palpar la próstata, ya se palpa la cara posterior de la zona posterior de la próstata, en caso de varones para ver si hay hiperplasia prostática o tocamos algún endurecimiento o alguna asimetría de la próstata que nos va a dar un diagnóstico presuntivo y poder realizar ya al paciente otro tipo de exámenes más específicos. Otra posición se puede realizar en la posición lateral o de Sims, también más que todo en mujeres para eh, tocar la parte del cervix, ¿no? Y la típica posición ginecológica para, más que todo eso se utiliza en mujeres para tocar la zona cervical.
¿Cómo es el procedimiento? Información al paciente de la maniobra o antes, lubricación. Se debe hacer eh, una buena lubricación del espejo de los dedos, colocarlo, ir introduciendo lentamente, hacer una rotación ya en las manecillas del reloj para palpar las paredes de la parte rectal. También vamos a verificar la tonicidad del esfínter anal para descartar algún problema de incontinencias fecales. ¿Cómo vamos a escribir pues, el tacto rectal? Escribir primeramente si hay lesiones alrededor que nosotros visualicemos como fisuras, fístulas o hemorroides internas grado 4, hemorroides externas o plicomas o abscesos o masas o tumores. Todo eso vamos a inspeccionar. Segundo, vamos a realizar la palpación, ya la tonicidad del esfínter, en este caso del esfínter anal. En la parte interna vamos a ver si es que hay masa, si es que está ocupada heces fecales, si ustedes tocan algún órgano adyacente, en este caso por próstata, describir la próstata, cervix, describir la característica del cervix. Todo eso podemos realizarlo con un tacto rectal. No, en este caso la próstata, y ahí estamos viendo cómo se va a tocar la próstata, ¿no? La característica, el tamaño, si es pues si la consistencia es muy importante, ¿no? Si es dolorosa o no, todo eso es objetivo de este examen. El cuello uterino también para descartar pues, endurecimientos, tumores, metástasis, fondo de saco de Douglas, ver si es que también pues hay alguna tumoración, todo eso nos ayuda con el tacto rectal también en traumas del coxis, cuando hay una fractura del coxis por caída, generalmente la paciente cae sentada, hay una luxofractura del coxis, con el tacto rectal podemos reducir este tipo de fractura y disminuir su dolor. Siempre, chicos, yo siempre hago hincapié en la comunicación del paciente, ya que si ustedes hacen un procedimiento sin que el paciente autorice, pueden meterse en grandes problemas legales. ¿Alguna duda con el tema de tacto rectal? No, doctor. Ninguna, ya continuamos. El último tema de la clase son inmovilizaciones. Ya, más que todo, acá vamos a ver qué es lo que se va a hacer en la atención primaria, lo básico, ¿ya? La inmovilización es una limitación de la movilidad de un miembro, ¿ya? Para prevenir un desplazamiento de una articulación, una fractura, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar férulas, se puede utilizar material siliconado, material plástico para inmovilizar y llegar a un objetivo de evitar el desplazamiento. Para eso es una inmovilización, ¿ya? ¿Cuáles son los principios? Pues debe suprimir la movilización de la extremidad lesionada, debe ser cómoda, debe ser fácil de retirar y cuando hay lesiones articulares, se debe inmovilizar tanto la parte proximal como la parte distal. ¿Qué elementos tenemos? En este caso, pues puede ser escayolas, puede ser de plástico, puede ser de poliuretano, puede ser de yeso que tenemos a disposición para realizar las inmovilizaciones. Las inmovilizaciones podemos hacerlo pues por emergencia, una inmovilización primaria, una secundaria, enyesados o no utilizando yeso, ¿no? Con férulas hay material de poliuretano que nos va a ayudar a la fijación. Nosotros vamos a hacer una fijación, una férula. La férula es una fijación de emergencia, no es definitiva, ya que quien da el tratamiento definitivo es el traumatólogo. Si en todo caso va a una reducción cerrada, que es la puesta de yeso, o a una reducción abierta, que es la quirúrgica, ¿no? Ustedes no van a enyesar el miembro, ustedes van a inmovilizar, eso es el concepto de inmovilización, ¿ya? Quien decide, pues, el tratamiento final es el traumatólogo. Las férulas en miembro superior generalmente son de 8 a 10 capas, ¿ya? De yeso, si en todo caso usamos yeso, mientras que las de miembro inferior son de 12 a 16 capas. ¿Cómo se dice miembro superior? En ángulo de 90 grados, como ven en esa zona, ya con una leve rotación interna, se utiliza para inmovilizar el hombro y el codo. Se indiquen fracturas de húmero,
fracturas de clavícula, escápula, luxaciones glenumerales, acromioclaviculares y cabeza de radio. Si es que no tienen ustedes, supongamos, pues en las zonas alejadas, ¿no? Generalmente no hay eso, pueden utilizar, en este caso, el cabestrillo, ¿no? Que es muy importante para inmovilizar la zona de hombro y de codo. La muñeca tenemos las diferentes formas de inmovilización y vendaje, circular, en espiga, ya generalmente pues inmoviliza la parte proximal y la parte distal para evitar la movilización. Si en todo caso van a utilizar yeso, deben tener la mano en reposo. ¿Cuál es el ángulo? Pues 165 grados con una ligera flexión la mano. No lo tengan en 180 porque van a provocar rigidez en los tendones, en las articulaciones y va a provocar dolor. La inhibición de los dedos generalmente se hace con dispositivos, pues como ven en este caso, pero eso no lo vamos a tener a la mano. Entonces la mejor inmovilización de un dedo es con el dedo continuo. Ya el dedo continuo sirve como una férula para inmovilización si en todo caso tengan una fractura de la falange proximal, medial o distal, hasta que llegue a un tratamiento definitivo hacia un centro de mayor complejidad. Las miembros inferiores, pues es muy importante ver la parte de la pelvis. La pelvis se inmoviliza con sábana, chicos, ahí no pueden colocar yeso, ya se inmoviliza con una sábana y se refiere, en este caso el trauma de pelvis, pues fractura de pelvis se presenta en pacientes con trauma de alta energía, accidente de tránsito. O sea, no solamente, cuando un paciente tiene fractura de pelvis, les aseguro que no solamente tiene fractura de pelvis, tiene algún otro problema también más, ya que para que se fracture la cintura pélvica, tiene que el paciente haber tenido un trauma de alta energía. Eso es importante. La inmovilización de cadera generalmente se inmoviliza al miembro contiguo también, en caso de fracturas de cabeza de fémur, fracturas de fémur diaficiaria, se inmoviliza con el otro miembro, ya se hace un vendaje en el otro miembro y se refiere al paciente hacia un centro de mayor capacidad resolutiva. En el caso de la rodilla, no inmovilizar una rodilla pues en una extensión excesiva. Generalmente hay una ligera flexión del miembro inferior, que es su posición en reposo. El tobillo se inmoviliza en un ángulo de 90 grados. Se hace una inmovilización desde la parte de la pierna hacia el pie, donde se coloca algodón en la parte posterior y las bandas de yeso, que son de 12 a 16 bandas. Lo que estamos viendo ahí es un tratamiento, es una reducción cerrada, porque ahí estamos viendo pues que ya tiene su bota y eso no vamos a hacer nosotros. Nosotros simplemente una férula, que es inmovilización de la articulación. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, esa es la férula, chicos. Inmovilización de la articulación. Como ustedes ven, la banda de yeso está en la parte posterior. No recubre toda la articulación. ¿Cuáles son los signos de alarma de que ustedes hayan colocado mal una férula? El dolor creciente. Se supone que la férula va a disminuir el dolor al paciente. Pero si es lo contrario, pues busquen que hay algo más ahí o han hecho un mal procedimiento y pues le está provocando más dolor. El aumento del volumen, las parestesias, el adormecimiento del miembro que está pues con este dispositivo. Cuando presenten estos síntomas, vuelvan ustedes a revisar los cambios de sensibilidad, cambios de coloración, inmovilización de cuando ustedes inmovilizan, pues debe haber un movimiento en la parte distal, en todo caso de los dedos. Cuando no hay esa movilización, verifiquen también disminución de llenado capilar, porque han hecho una compresión muy excesiva y están disminuyendo la irrigación sanguínea hacia la parte distal. Ya la frialdad de la piel también, los cambios de coloración en este caso se pueden colocar cianóticos. Entonces debemos verificar bien estos signos de alarma para evitar complicaciones. Ya chicos, eso es toda la clase. ¿Alguna duda que hayan tenido o preguntas?
para dar por terminada la clase. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, doctor, gracias. Hola, hola. Ya, chicos, entonces doy por terminada la clase, es que no hay ninguna duda. El doctor Vito me comunicó que lo que he dado hoy se va a practicar el día miércoles en la universidad. ¿Ok? Doctor, Hola. una consulta. ¿Va a compartir sus diapositivas? Sí, sí, por supuesto. Ok, gracias. Ya. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.